para que acabemos de comprender mejor tu doctrina y gustar de tus enseñanzas. Ayúdanos a ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, ¿cómo están? Muy bien. Bendecidos del Señor. Qué bueno. Muy bien. Ahora parece que el aire trajo más que... Sí, ¿verdad? A veces va en contra y lo detiene, ahora y venían para acá el aire. Vamos a ver pues esa parte del credo que dice: concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. O sea, la encarnación del Verbo. Les decía que el saber exactamente quién es Cristo no es una cuestión secundaria, porque si afirmamos que el único Salvador es Jesucristo, como lo afirma nuestra fe cristiana, obviamente tiene que referirse al verdadero Jesucristo, al Jesucristo real, y no al Jesucristo que cada quien se inventa, ¿verdad? Porque entonces ya no es Jesucristo, es la invención de cada quien. Sería una idea llamada Jesucristo, pero que cada quien se hace a su gusto, a su manera. Por eso la Iglesia siempre ha sido muy cuidadosa en establecer con toda precisión la ortodoxia acerca de Jesús. O sea, expresar con palabras justas y verdaderas la realidad, la identidad, la misión de Jesucristo. Por eso estos conceptos que vimos últimamente, que se refieren a la persona única de Jesús, a su doble naturaleza, a cómo están unidas esas naturaleza humana y divina, lo cual tiene que ver con su obra de redención. Para la Iglesia fue muy importante dejar todo eso muy claro desde los primeros siglos, a través de discusiones que hubo, especialmente con personas que negaron esos misterios o esas verdades. Ahora vamos a ver cómo, lo que ya sabemos todos, pero vamos a profundizar un poquito más, a tratar de entender mejor el sentido que eso tiene. Eso de que Jesucristo, ese Jesucristo a quien ya vimos que es una persona divina, pero que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, nació en este mundo como un ser humano, de una madre, como cualquier ser humano, pero concebido por gracia, de una manera sobrenatural, por Dios, por el Espíritu Santo. En el número 484 de nuestro catecismo dice: la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento mira hacia Cristo. Es una preparación para la venida de Cristo. Y es una preparación a la venida de Cristo porque Cristo va a ser el Redentor, el que saque al mundo del marasmo, del hoyo, del trágico en que se encuentra a causa del pecado. Entonces, todo el Antiguo Testamento está marcado por una esperanza, y una esperanza alentada por una promesa hecha por Dios desde el principio de la creación del hombre, cuando el hombre se apartó de él por el pecado. Dios no lo dejó abatido,
momento sin esperanza, sino que le anunció una solución. Y todo Israel, toda la historia de Israel vive alimentada con esa esperanza. Y esa esperanza llega un momento en el tiempo en que se cumple. Y eso es el momento de la anunciación. San Bernardo dice de una manera muy bonita que cuando el ángel le preguntó a María, le dijo, pues básicamente le pidió su asentimiento a ver si quería ser la madre del Mesías, dice muy, muy bonito, como que todo el mundo estaba en expectativa. ¿Qué va a decir María? ¿Irá a decir sí o irá a decir no? ¿Verdad? Todo el mundo, aunque no fuera conscientemente, pero esa expectativa de Israel, que de alguna manera es la expectativa de todo el género humano, que sufre por el dolor de sus pecados, las consecuencias de sus pecados, está pendiente de los labios de María. Y María dijo que sí. Dijo que sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo que tú digas, tu voluntad es para mí una orden. Y el mundo cambió desde ese momento. Ahora diríamos, bueno, pues no ha cambiado nada, pues todo lo que estamos viendo de crímenes y de desórdenes, de guerras e injusticias. No, pero ahí está ya la solución a todo eso. Sigue este tiempo de lucha, de debate, pero el triunfo para los que estén en Cristo ya está asegurado. Lo cual sin Cristo no se puede decir lo mismo. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. O sea, el mismo Dios va a habitar en ella corporalmente, o sea, tomando un cuerpo. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas 1:35. Por eso la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo. La palabra Cristo significa precisamente ungido. Los israelitas, para darle nombramiento a grandes líderes, ya sea en el orden civil, en el orden religioso, los ungían, les untaban aceite, más que untárselo, se lo vaciaban a chorros en la cabeza, y ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el aceite, lo penetra todo. Ya ven que usamos aceite hasta para aflojar tuercas, porque penetra por todos lados. Entonces el Espíritu Santo es simbolizado por el aceite con el que ungían a los reyes, a los sacerdotes, ocasionalmente a los profetas también, para destinarlos a ese ministerio, a ese servicio que ellos ejercían en nombre de Yahvé, pero con el poder del Espíritu. Pero ellos sabían que tenía que venir un rey, un sacerdote y un profeta único, que iba a ser como la culminación de todos los reyes y sacerdotes del sacerdocio y del profetismo de Israel, y a ese le llamaban por antonomasia el Mesías, el ungido, el Cristo. Por eso cuando Jesús vino, desde el momento de su concepción fue ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo,
no como Dios, porque como Dios el Espíritu Santo y el Verbo son el mismo y único Dios, sino como hombre en su realidad humana fue lleno del mismo Espíritu que llenaba a su naturaleza divina. Desde el principio de su existencia humana, es ungido por el Espíritu Santo, aunque su manifestación no tuviera lugar sino poco a poco. Por ejemplo, a los pastores, a los magos, a Juan el Bautista, a los discípulos. Toda su vida Jesucristo se manifestará como Dios, le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Nacido de la Virgen María. Y aquí vamos a ver el papel de María en todo este misterio santo. Ustedes saben que la Iglesia Católica, junto con ella la Iglesia Ortodoxa, le dan a María un papel preponderante en la obra de la salvación. No porque la salvación venga de María, sino porque María fue usada como instrumento maravilloso por Dios para que la salvación llegara a nosotros. Esto mismo no sucede con esa otra versión del cristianismo que llamamos el protestantismo o el evangelismo u otras formas como quieren llamarse ahora para no llamarse protestantes. Pero todos coinciden en lo mismo, en dejar a María como a un lado, como que ya tú vas a Cristo y ya retírate, ya no tiene nada que ver. Incluso en ese momento fue una cosa circunstancial que pasó. Lo que la fe católica cree acerca de María se funde en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Como lo vemos, por ejemplo, en el dogma de Éfeso, que ya vimos. María era llamada Madre de Dios, pero no tanto para recalcar la dignidad de María, sino la realidad divina de ese hijo que nació de ella. Todos queremos mucho a nuestra madre, pero también pensemos si hubiéramos podido hacer a nuestra madre como la habríamos hecho. Y a lo mejor ni lo hubiéramos hecho también porque hacemos las cosas bastante mal hechas. Y así es que a lo mejor nuestra madre salió ganando con que no lo hiciéramos nosotros. Pero eso no se puede decir de Dios, ¿verdad? Dios hace las cosas bien hechas, como dice el Génesis, y vio Dios que era bueno. El hombre, el ser humano, salió de las manos de Dios hermoso, puro, grande. Bueno, pues así quiso hacer a su madre, porque él podía. María es la arca de la alianza, que encierra en sí las tablas de la ley, que es Jesús. Dios envió a su Hijo, dice San Pablo en su carta a los Gálatas, para formarle un cuerpo. Quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen, de la muchacha, era María. Palabras del Evangelio de San Lucas. El Padre de la Misericordia, nos dice el Concilio Vaticano II, quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. ¿Quién nos salva? Dios. ¿Cómo nos salva? A través de Jesucristo. Pero San Agustín dice, el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. O sea, para crearnos no nos pidió opinión, ¿verdad? No existíamos. Pero para salvarnos,
nos dice quieres o no quieres. O sea, uno lo puede aceptar o rechazar. Y eso hizo también con María. Valoró tanto y valora, como hemos dicho en otra ocasión, en la libertad humana, que es la esencia de la grandeza del hombre, que aún para encarnarse le dijo a María, ¿aceptas o no aceptas? Pero claro que aceptó. ¿Y por qué aceptó? Porque la preparó para que comprendiera y para que fuera dócil a su voluntad. O sea, la preparó con una santidad extraordinaria. De manera que cuando Dios le pidió algo, esa petición de Dios estaba en plena consonancia con lo que María quería. Para María no fue un esfuerzo, porque María quería lo que Dios quería. Entonces Dios la preparó de tal manera que ella iba a decir que sí, sin quitarle su libertad, ¿verdad? Sin quitarle su libertad. La hizo tan pura, tan limpia, tan clara, que cuando Dios le expresó su voluntad a ella, que estaba acostumbrada a hacer la voluntad de Dios, pues dijo sí. Por eso dice, a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres, que son como anuncio de María. En primer lugar está Eva, que a pesar de su desobediencia recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. En el mismo acto de la condena de Eva, le dice, pero un descendiente tuyo salvará a tu descendencia. Menciona aquí a Sara, que concibe a un hijo a pesar de su edad avanzada. Es muy común, aparecen varios personajes en el Antiguo Testamento, que mujeres que ya no podían concebir, sea por una edad avanzada, se les había pasado el tiempo ya de concebir, o sea por una esterilidad que tenían, no podían concebir y concibieron, junto con su esposo, desde luego, un hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo iba a ser de alguna manera una avanzada del Mesías. Iba a ser como una especie de salvador de Israel en un ámbito, en un rango menor, tal vez salvarlo de los enemigos como Sansón, o salvarlo al pueblo, guiarlo como Samuel, ¿verdad? O ser el padre de una gran descendencia, hijo de Abraham como Isaac, que Sara ya no podía tener hijos. Entonces esas mujeres concibieron con una intervención especial de Dios, pero esa intervención iba a ser mucho más extraordinaria en María que en todas ellas. ¿Por qué? Porque el que iba a nacer de ella iba a ser mucho más extraordinario que todos los hijos de esas mujeres. Él no iba a salvar de una situación o de otra, sino a la humanidad entera del pecado. ¿Sí? Y se pudiera decir que Dios sigue haciendo una intervención especial en cada uno de nosotros y nos da también una misión especial. Claro que sí. El sí de María, hágase en mí según tu palabra, es el sí de la iglesia como familia y el sí de cada uno de nosotros cuando aceptamos esa llamada de Dios. Así como Dios tenía destinada a María una gran obra de salvación, así a cada uno de nosotros que llega a este mundo nos tiene una misión. Pero ahí sí las respuestas son muy variadas. Desde si quiero, no quiero, espérame tantito, luego te digo, y total, queda nada la cosa. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada pues de unos dones a la medida de la misión que iba a realizar. Por eso la Iglesia, meditando en ciertos pasajes de la Sagrada Escritura, como en el saludo del ángel Gabriel en la Anunciación
que la saluda llena de gracia. Meditando en eso y meditando después en la misión de Jesús que nació de ella y quién es Jesús, comprendió que María estuvo exenta del pecado original desde su misma concepción. Ya habíamos hablado aquí del pecado original, ya habíamos visto cómo todos lo contraemos, no en el sentido que es un pecado libre y voluntario de cada quien, sino un estado de carencia de gracia, un estado de no gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no es nuestra, es un don de Dios, pero la perdimos en Adán y nacemos como simples criaturas naturales, ¿verdad? Punto. Eso es el estado, el no nacer en gracia o el nacer sin gracia. Pero María, en vista de la misión que Dios le tenía encomendada, desde el instante mismo de su concepción, la libró del pecado original, o en otras palabras, la llenó de gracia, porque ella iba a ser la madre del Salvador. Y no convenía que el Salvador del mundo, que es el mismo Dios, que iba a tener su sagrario en ella, en su seno, estuviera en un sagrario manchado por el pecado o por la carencia de gracia. Claro eso. Entonces la iglesia dice, no puede ser. María tuvo que ser pura desde el instante de su concepción. Es lo que llamamos la Inmaculada Concepción. O sea que María fue concebida sin mancha. ¿Eso qué es inmaculada? Sin mancha del pecado original. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, la llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Esto es importante. Entonces, si nosotros somos redimidos por Cristo, el Hijo de María, María por quien fue redimida, porque fue redimida antes de que naciera el Redentor. ¿Por quién fue redimida María? Por Dios. Por el Redentor también, por Jesucristo. En previsión de los méritos de su Hijo Jesucristo que iba a nacer de ella, María fue redimida antes, ¿verdad? Pero por Cristo. María le debe su redención a Cristo igual que se la debemos todos. Este dogma fue querido en la Iglesia, aunque discutido entre los teólogos. Había una clase de teólogos que la defendían más, que eran los franciscanos, otros que no la defendían tanto, como eran los dominicos, etc. Pero como dogma, o sea, decían no propiamente que fuera una verdad de fe. Sin embargo, hasta 1854 el Papa Pío IX declaró que esa creencia que tuvo la Iglesia desde siglos era un dogma de fe. Los dogmas de fe se declaran, pero no se sacan de la manga. No se los inventan en ese momento, sino que la Iglesia dice que esto ha sido creído siempre, por lo tanto lo declaramos que es un dogma de fe, porque está en plena consonancia con la Sagrada Escritura y ha sido defendido por la tradición y por la fe constante del pueblo cristiano, que fue lo mismo que hizo con la divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea, en el año 325, el dogma de la divinidad de Cristo, igual que el Padre, consubstancial al Padre. No se sacó de la manga esa verdad del concilio, sino que dijo, esto es lo que creemos, esto lo presentamos como un dogma. ¿Verdad? Dogma, pues es una palabra hasta cierto punto repugnante en un mundo relativista, donde nada es verdad ni mentira, sino todo es según el color del cristal con que se mira. El relativismo dice, la verdad no existe, o si existe no la conocemos, de manera que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Todo es relativo, menos la frase, todo es relativo. Eso sí no es relativo, eso es absoluto.
todo es relativo, es absoluto. Entonces, una pregunta, padre. sí. ¿Se sabe algo de la vida de María antes de su embarazo, su concepción, ¿verdad? ¿No? De Jesús? Por evangelios no canónicos, pero no herejes, porque hay evangelios no canónicos que son gnósticos y otros que no son gnósticos, sino que simplemente recogen tradiciones entre el pueblo cristiano. Se sabe que sus padres eran Joaquín y Ana, ¿verdad? Que de chiquilla la presentaban en el templo, pero no se sabe más, ¿verdad? No se sabe más. ¿Qué dice el Papa Pío IX en esa declaración? La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, fíjense, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. O sea, los méritos del Hijo que ella iba a tener. Todavía ni siquiera nacía la Virgen, pero ya en los planes de Dios estaba que esa criaturita iba a nacer, iba a crecer, iba a tener al Mesías. Bueno, pues la preparó como un sagrario precioso, purísimo, porque ahí se iba a formar la carne del Hijo de Dios. Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Eso es muy importante. Ella es la primera redimida, pero redimida de una manera sublime y extraordinaria, pero siempre en atención a los méritos de Jesucristo. Si de todos nosotros, San Pablo en su carta a los Efesios dice que hemos sido elegidos en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, de todos nosotros, ya el Señor nos había predestinado a la salvación por Cristo. No tiene nada de extraordinario aplicar eso mismo de una manera especial a María. Por eso los padres de la tradición oriental llaman a María, a la Madre de Dios, la Toda Santa, y nosotros la llamamos Santísima, que vendría a decir lo mismo, la Santísima Virgen María. La celebran como inmune de toda mancha de pecado, como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. O sea, no solo no tuvo el pecado original, sino que en toda su vida jamás tuvo un pecado. Y es que, qué difícil, como que uno a lo mejor es más difícil pensar que María pecó a pensar que María no pecó. Teniendo ahí el verbo de Dios enfrente, en sus brazos, en su casa, en su corazón, al mismo Cristo que llevó en su seno, pues cómo desviarse de ese camino que trazado por su Hijo en ella y en todos nosotros. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, quiero decir que María estaba en continuo éxtasis, en continuo arrobamiento, en continua contemplación de un misterio que la rebasaba, y qué tiempo, qué ganas, qué inclinación iba a tener para pecar. Y también a José ya lo tenía elegido el Señor, ¿verdad? También, como a todos, pero a José con esa tarea. Pero aquí viene aquello que dicen de que María tuvo más hijos. Después de Jesús tuvo otros hijos. Vale lo mismo que les decía, para ella y para José. Habiendo tenido a Jesús y estando totalmente arrobada y extasiada y maravillada con Jesús, ni José ni María tenían ya más mirada, más fuerza, más interés que en dedicarse totalmente a él. Es que antes se llamaban hermanos, ¿verdad? A lo mejor por eso mucha gente se confunde.
Pues mucha gente es mucha, ¿eh? Todos los protestantes. Así es. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. Aquí aparece la fe de María como una fuerza extraordinaria en su máximo esplendor en una criatura. Por la obediencia de la fe de la que habla la carta a los Romanos, ella captó que aquello que el ángel estaba diciendo no era ninguna cosa que Dios no pudiera hacer. Nada hay imposible para Dios, le dijo el ángel. He aquí la esclava del Señor, por lo tanto hágase en mí según tu palabra. Dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, porque se puso totalmente en consonancia con la voluntad de Dios. Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo. Insisto mucho en eso porque tal vez si lo tratamos el asunto de una manera puramente intelectual, pues podríamos discutir mil cosas, ¿no? Pero pongamos en una más bien una perspectiva existencial del ánimo de María, al haber captado de que tenía en su seno, que comenzó a crecer en su seno, era el Mesías, el Hijo de Dios. Misterio que tal vez ni comprendió de una manera total de un solo golpe, sino que poco a poco fue captando y captando a medida que fue pasando el tiempo y viendo a su Hijo. ¿Qué lugar quedaba en ella? Ni para el pecado, ni para tener más hijos, que no es pecado, pero en una persona que estaba 100% consagrada a Jesús. Que por otra parte es el mismo secreto del celibato eclesiástico o de la virginidad en el estado en la vida religiosa. Hay un autor holandés, un teólogo, que dice que el celibato y la virginidad consagrada es un existencialmente no poder hacer otra cosa que estar dedicado al Señor. Bueno, pues eso se aplica de una manera perfecta y total a la Virgen María. O sea, una persona que está totalmente dedicada al Señor no tiene tiempo para otra cosa. Mala, mucho menos, pero incluso buena, que lo pudiera distraer de esa dedicación total, como es, por ejemplo, la familia. Entonces, la maternidad de María, la Iglesia la ha reconocido siempre como una maternidad divina. Fíjense cómo ya en los Evangelios aparece la maternidad divina, no con esa palabra, pero con equivalentes. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo que inspiró a Isabel como la Madre de mi Señor antes de que el niño naciera. ¿Se acuerdan? Cuando fue María, ya encinta, a visitar a su prima Isabel, que también estaba esperando un hijo, ya tenía más tiempo, también una concepción milagrosa, pero no de la misma categoría que la de la Virgen. Isabel la recibió con este saludo: de donde a mí que la madre de mi Señor venga a ver. Que Nestorio no vería esa frasecita en la Biblia. Que muchos hermanos protestantes no habrán leído esa frasecita en la Biblia. Sí, la lento, Porque allí está. Pero hay palabras, hay frases, hay verdades que como que no se ven. ¿Qué es la madre de mi Señor? Ya hemos dicho muchas veces que el título Señor
en el Antiguo Testamento sustituye al nombre divino de Yahvé, que los judíos no querían pronunciar y que nosotros tampoco deberíamos de pronunciar. Por eso ellos decían, donde aparece el nombre divino, decían el Señor. Pues con esa misma fuerza, el Nuevo Testamento llama Señor no a Yahvé, sino a Jesús. Entonces hay dos señores. No. ¿Cuántos señores hay? Uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres señores. No, es un solo Señor, porque es un solo Dios. Señor equivale a Dios. Entonces Isabel, al decirle a María, madre de mi Señor, él está diciendo, madre de mi Dios. Inspirada por el Espíritu Santo, como inspiró el Espíritu Santo a Pedro, ¿verdad? En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Ya lo vimos en la discusión de la herejía de Nestorio, que decía que en Cristo hay dos personas, una persona humana y una divina como yuxtapuestas, y que María es madre de la persona humana de Jesús. Pero si la persona humana en Jesús hay dos personas, ¿cuál persona nos salvó? Tenía que habernos salvado una única persona que hay en él, que es la divina, pero a través de su naturaleza humana, que fue lo que dijeron los padres del concilio de Éfeso. Y por lo tanto dijeron, ese título que tradicionalmente el pueblo le da a María de Madre de Dios es correcto, porque no se refiere primeramente a María, sino que se refiere a Jesús. Es una afirmación clara de la fe de la Iglesia acerca de que Jesús es una sola persona divina con dos naturalezas. Y entonces el que fue concebido en el seno de María desde el primer instante de su concepción fue la persona divina que en ese momento se unió a una naturaleza humana. Y al nacer de María nació la única persona que es divina. No porque María le diera el ser a Dios, sino porque la persona divina se encarnó en su seno y nació como hombre. Entonces, María es madre de un niño que es Dios. Pues madre de Dios. ¿Con qué palabras lo podemos decir? Madre de Dios porque el niño que nació de María es Dios. Es una sola persona. Y ese Dios, con su boquita, que apenas podía hablar, le decía mamá a María. Y el que le decía mamá era Dios. ¿Les queda a usted duda de que María podría haber cometido algún pecado en su vida? Con esa experiencia total, absoluta, rotunda, increíble, de tener un hijo que es el mismo Dios, que se hizo hombre en ella. Ella fue hija, madre y esposa de... Sí, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, de Ceniza. De manera que ese título de Madre de Dios para María es justo y verdadero, pero es una forma de afirmar más una verdad acerca de Jesús que acerca de María. ¿Está claro eso? Vale. ¿Sí? Por eso se dice tanto el Hijo del Hombre, por la naturaleza humana. A eso se refiere cuando se dice el Hijo del Hombre.
Si Jesús El Hijo del Hombre iba a ser el pecado. prefería llamarse el Hijo del Hombre, porque si hubiera dicho el Hijo de Dios, pues hubiera llamado mucho la atención, ¿verdad? Aunque en un momento dado sí dijo, Dios es mi Padre. Pues sí. Y cuando le reclamaron, dijo, pues si hay muchos hijos de Dios, yo por qué no voy a hacerlo, y de una manera especial. Él siempre se llamó Hijo de Dios también, pero no de la misma manera como nos llamamos nosotros hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando resucitó y dijo a María Magdalena, vea, dile a mis hermanos que suba a su Dios y a mi Dios, a su Padre y a mi Padre? Siempre hacía la distinción, ¿verdad? Vamos a acercarnos un poquito, así como nos hemos acercado al hecho de la anunciación, al hecho de la maternidad de Divina María, al hecho de la virginidad de María. Porque María es la Virgen María. O sea, esa cualidad o esa realidad en ella, pues casi es un segundo nombre. ¿Qué significa la virginidad de María? Desde las primeras formulaciones de fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso, que Jesús fue concebido sin participación del varón y solo por el Espíritu Santo. Esto es, los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Vamos a ver si entendemos un poco eso. La virginidad de María significa, o es una manera rotunda de expresar un misterio central en nuestra fe que podríamos formular con esta sencilla frase: solo Dios salva. Nadie más puede salvar al hombre más que Dios. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos salva? Del pecado. El pecado es un rompimiento con Dios, y al romper con Dios el hombre queda reducido a su simple realidad humana, pero no solo humana perfecta, sino humana decaída, pervertida por el pecado y por el mal. Entonces, el que nos salvara tenía que ser el mismo Dios, pero el mismo Dios, y tenía que ser también un hombre que a nombre de los hombres ofreciera a Dios la satisfacción plena en parte de la humanidad. Por eso Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Bien. Pero, como hemos dicho muchas veces, María, Dios, no quiere hacer nada para nosotros sin involucrarnos. Bien. En la virginidad de María, el hecho de que el Cristo naciera sin el hombre, de una manera extraordinaria, sin la acción de un hombre, eso significa que aquel que nació de María de esa manera va a realizar una obra que ningún hombre puede realizar. ¿Está claro? Que ningún hombre puede realizar. O sea, para dejar claro que el que nos salva es Dios. ¿Podría haber sido el Hijo de Dios nacido de José y María? Yo no lo sé. A lo mejor sí. ¿Verdad? Porque el momento en que hubiera sido concebido, también el Verbo de Dios hubiera tomado la naturaleza humana, aunque fuera concebido por un hombre y una mujer. Pero entonces no quedaría claro de quién es ese hijo, de quién es obra ese hijo, de quién es obra lo que ese hijo va a hacer, que es la salvación, básicamente. Entonces, la virginidad de María es una manera rotunda, clara, de afirmar que solo Dios nos puede salvar
y que no hay ningún hombre que pudiera hacer eso. Así como ese Hijo de Dios vino al mundo sin la ayuda de un hombre. Vino de una mujer, sí, ciertamente, porque tenía que tomar la naturaleza humana, pero esa mujer es la receptora, en el caso del hombre, del semen. Pero en el caso del Espíritu Santo es la receptora de ese Cristo concebido en él. El hecho de que sea también hijo de María nos está diciendo cómo Dios quiere que el hombre intervenga en su salvación. De manera que la salvación va a ser obra de Dios y al mismo tiempo obra del hombre. Pero sin el hombre, sin Dios, el hombre no va a poder hacer nada. ¿Me explicaré? Vamos a acudir a esa imagen que da Jesús: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ¿verdad? Los sarmientos dan fruto, de ahí penden los racimos de uva. ¿De dónde penden? Del sarmiento. Son las ramas esas retorcidas que se enredan así en la... El fruto sale del sarmiento. Pero ¿de dónde le llega la savia al sarmiento para que produzca ese fruto? Le llega de la cepa, del tronco. Dice Jesús: yo soy la vid, yo soy la cepa, yo soy el tronco. Ustedes van a dar fruto, pero ese fruto lo van a dar porque yo les estoy dando la savia, mi gracia, para que den frutos de vida eterna, de meritorios para la salvación. Entonces, el hecho de que Jesús naciera sin papá humano es una clara afirmación de que la obra que iba a realizar Jesús es una obra divina que solamente Dios puede hacer, y eso ya lo está diciendo con el hecho de que ningún hombre participó. Pero el hecho de que sea hijo de una mujer está diciendo que esa obra divina, por su bondad infinita, involucra de alguna manera al hombre. Porque alguien podría pensar: no, es que las relaciones sexuales son malas. No, aquí no tiene nada que ver lo sexual. En primer lugar, no son malas en sí mismas, ¿verdad? Chorrocientas mil veces son malísimas, pero en sí no son malas porque son obra de Dios. Son obra de Dios. Y Dios así lo quiere y así hizo al hombre y a la mujer. Entonces, no es porque por una especie de visión gnóstica o maniquea, de la que hemos hablado aquí muchas veces, de que quiera excluir las relaciones sexuales porque son malas. No tiene nada que ver eso. Aquí está afirmando que así como Samuel, Sansón, Isaac, Juan el Bautista nacieron en situaciones excepcionales donde humanamente ya no se podía hacer nada, y sin embargo Dios intervino en función de la obra que esos hijos iban a hacer, iban a realizar, que era una especie de anuncio de la salvación de Cristo. Pues ahora, de una manera más definitiva y total, lo hace con Cristo, no interviniendo para que una mujer ya madura tuviera un hijo, o una mujer estéril tuviera un hijo, sino para que una virgen tuviera un hijo. ¿Por qué? Porque ahora venía la gran realidad de la obra, de la cual aquellos hijos fueron simplemente un anuncio profético. Ahora venía la realidad, y la realidad supera infinitamente a todos los anuncios, que son como bosquejos. Entonces, por ese sentido tiene la virginidad de María, afirmar claramente que la salvación solo viene de Dios, y que ningún hombre puede decir: yo salvé al mundo porque ese es mi hijo. Y María podía decir:
es mi hijo porque fue concebido en mi seno por el Espíritu Santo. Yo solo le di la naturaleza humana. ¿Sí está clara el sentido de la virginidad de María? Padre, Sí. en algunas, pues esto de internet que sale de repente, ¿verdad? En una ocasión me tocó ver de unos niños que preguntaban, entonces Dios le dio sus cromosomas a Jesús, pero en este caso, pues el poder de Dios puede hacer eso y mucho más, pues es el creador, ¿verdad? Pero lo presentaban en niños. Ahora con todo esto de la educación sexual y de que tienen acceso los niños a mucha información, se les puede explicar nada por la grandeza de Dios, por el poder de Dios, que tiene que hacer, que puede hacer todo lo que quiera. Si es que uno al hablar de esto tiene que ponerse necesariamente una perspectiva de fe. Y fe que incluye la salvación, el sentido de la salvación, qué quiere decir la salvación, qué quiere decir el pecado. Porque si quitas la fe, todo eso se reduce, se abaja al nivel de la tierra y no tiene explicación, ¿verdad? Más que en lo más que podría decir esto no lo entiendo, es inexplicable. Yo pensé que ibas a hablar de ese video, de ese científico que afirma que Jesús nada más da los cromosomas propios de la madre y no los del padre. Es interesante, pero no he podido investigar bien ese caso, ¿verdad? Como tampoco aquel del médico argentino que afirma el tipo de sangre que tenía Jesús por las ADN de una hostia que se convirtió en sangre, etcétera, etcétera. Los cromosomas. De todos modos, ese tipo de prodigios vendrían a ser algo parecido al de la sábana santa, que para quien tiene fe, esas cosas le gustan y porque le confirman su fe. Encuentra allí una evidencia más de lo que ya su fe le dice. Y para quien no tiene fe, pues difícilmente va a creer por eso. Desde luego no es por esa razón por la que creemos en Cristo. Finalmente aquí está relacionada con este tema de la virginidad de María, que en primer lugar se refiere a la maternidad virginal o al nacimiento virginal de Jesús o a la concepción virginal de Jesús. En otras palabras, de que solamente fue por María y no por ningún hombre. Pero se alega de que María después tuvo más hijos, porque en el Evangelio habla de los hermanos de Jesús. Pero, curiosamente, nadie dice, de los que alegan eso, que en ningún lugar de los Evangelios habla de los hijos de María. Sí habla de los hermanos de Jesús, pero nunca habla de los hijos de María. No hay ningún solo pasaje. Y a esto se responde, la Iglesia siempre ha entendido estos pasajes de que hablan de los hermanos de Jesús como no referidos a otros hijos de la Virgen María. Por ejemplo, Santiago y José, llamados hermanos de Jesús, por ejemplo en Mateo 13:55, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como a la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento, que llamaba hermanos a la familia extensa, a los primos, por ejemplo, a los sobrinos. Abraham llama hermano a Lot,
no era su hermano carnal. ¿Por qué tanta insistencia de nuestros hermanos protestantes de hacer que María tuviera otros hijos? Porque de alguna manera tratan de rebajar o quitarle fuerza a la figura de María. ¿Y por qué tratan de quitarle fuerza a la figura de María? Porque creen que con darle fuerza a la figura de María rebajan a Jesús. Pero es ahí donde, insisto, la visión católica de la encarnación es una visión correcta y completa, porque nos dice que Jesús, al encarnarse, al hacerse hombre, valoró tanto al ser humano que lo asoció a su obra redentora. Esa asociación se ve en la iglesia, por ejemplo en los apóstoles, al decirles: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados. Fíjense cómo está trasladando su poder divino a hombres. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dice el Evangelio con todita razón. Bueno, pues ese solo Dios dijo a los hombres: perdonen los pecados. ¿Quién puede dirigir la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El fundamento de la iglesia, Cristo. Pero le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Jesucristo. Y no dijo Jesucristo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos luz del mundo, los cristianos. Vean cómo Jesucristo no se aferró a su prerrogativa, como dice la carta de los Filipenses. No se aferró, sino con una generosidad enorme compartió con nosotros, con su iglesia, con los redimidos, ese poder salvífico. Al asociar a María, al tomarla como madre, la asoció al misterio de la redención, puesto quiso incluso depender de su sí, el nacer o no nacer, sino para que le pregunta el ángel a María. La asoció, pero María es figura de la iglesia. La iglesia está representada en María. Hay una tendencia muy antigua, que a veces se hace muy fuerte, de proclamar el dogma de María corredentora. Y yo creo que sí es corredentora, pero es que no es María la corredentora solamente, es María corredentora en ella misma y como símbolo de toda la iglesia, porque toda la iglesia es corredentora con Cristo. Porque Cristo, al encarnarse, dignificó la carne, es decir, a la humanidad, y a su iglesia la hizo sacramento de su presencia salvadora en el mundo. Esta es la gran diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. La importancia que el catolicismo le da a la Virgen María, a la iglesia, al Papa, al sacerdote, a los sacramentos, incluso cosas así tan sencillas como las peregrinaciones, las imágenes, el agua bendita, o sea, expresar la fe a través de lo material, porque Dios se expresó a través de la materialidad de la carne de Cristo. Y Cristo se expresa en su iglesia a través de la materialidad de la iglesia, a través del sacerdote, a través del Papa, a través de los sacramentos, a través de... Esa es la lógica de la encarnación. Que la encarnación no nada más fue el momento en que Cristo, el Verbo de Dios, se hizo hombre en el seno de María, sino que de allí salió una encarnación constante de la obra de Dios en el mundo a través de la iglesia. El que a ustedes escuchan, a mí me escuchan. Como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
Entonces volvamos al punto. ¿Por qué rebajar a María? ¿Por qué decir que no es la Santísima Virgen, que no es la Madre de Dios, que no hay que pedirle nada, que no, María, María, lo menos posible? Porque nace de un deseo muy justo y legítimo de salvaguardar la figura de Cristo como único Salvador, pero lo hacen más allá de lo que el mismo Cristo quiso. En otras palabras, agarran tanto vuelo para montar el caballo que caen del otro lado. No se quedan en el caballo. Por querer salvar a Cristo lo traicionan. Traicionan la obra de la encarnación. Por eso la encarnación es la comprensión perfecta de la encarnación está en la Iglesia Católica, no en el protestantismo. El protestantismo es Cristo solo, no la Iglesia. La Biblia sola y no la tradición. La fe sola y no las obras. Todo lo que es Cristo, Cristo, Cristo. Punto. Entonces, por eso el lugar que tiene María en el protestantismo o es muy secundario, o es, pues sí, una mujer muy buena, como es Ana la profetisa, como es Simeón, como son los apóstoles, gente muy buena, pero que tenga que ver con nuestra salvación. Nada, Cristo solo tiene que ver con nuestra salvación. ¿Sí está claro eso? Muy bien. Bueno, pues aquí terminamos. Y vamos a ver la próxima vez